Columnas políticas del martes 28 de junio del 2022. Templo Mayor de Reforma. Dicen que en la cárcel y en la campaña se conoce a los amigos. Mire, la pelea por la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México significó la ruptura del grupo Texcoco, que encabezaba Higinio Martínez. Y es que el cacique del oriente mexiquense tuvo el fin de semana un mitin que más bien parecía funeral, pues prácticamente sepultó sus anhelos de ser el abanderado morenista. Por eso, criticó a sus adversarios porque dijo ni siquiera se atrevieron a mirarlo a los ojos, esto desde luego en una clarísima referencia a quienes fueran sus pupilos, Delfina Gómez y Horacio Duarte. La titular de la SEP no se ha lanzado a hacer campaña tan abiertamente como Duarte, que anda mucho más interesado en ganar la postulación que en ponerle atención a las aduanas, donde cobra su quincena y se supone que trabaja. Así las cosas en Morena, en el Estado de México. Muchas banderas del arco iris y muchos carros alegóricos, pero entre tanto glitter, no se ve que el gobierno federal esté realmente trabajando por la diversidad. Y es que más de la mitad del sexenio y Andrés Manuel López Obrador sigue sin proponer que la Constitución reconozca el matrimonio igualitario. Además, México es el segundo país más violento contra las personas transgénero. Y de adopción homoparental, pues mejor ni hablamos. Entonces, ¿quién es el conservador? Es una pregunta directa al corazón de un gobierno que se dice liberal de izquierda. Confidencial del Financiero. Ayer casi se tendió la pista solitaria a la maestra Delfina Gómez para la candidatura al gobierno del Estado de México. Y es que el presidente de Morena, Mario Delgado, anticipó que la entidad mexiquense lleva mano en la cuestión de género y que dependiendo de lo que suceda ahí, se tomará la decisión en Coahuila. Recurriendo al clásico de lo que el presidente quiso decir, es que de acuerdo con el INE y también con el partido de AMLO, una de las dos candidaturas debe ser para una mujer y resulta que entre los aspirantes mexiquenses solo figura la maestra de Texcoco, mientras que en el territorio de los Moreira, en la lista de guindas, solo hay hombres. Pero no cree usted que hay dados cargados o cartas marcadas, ¿eh? Esto lo aclaró el propio jefe del partido. El histórico Sol Azteca de Cuauhtémoc Cárdenas no solo se quedó sin votos, sin militantes y hasta sin registro en varios estados. Ayer se quedó hasta sin la Casa Grande y volvió a su departamento de soltero. Esto lo dijo un dirigente perredista. Y es que al volver a apretujarse, se quejaron algunos, toda la estructura en el histórico pequeño edificio de Monterrey 50 y abandonar el de Benjamín Franklin, su dirigente Jesús Zambrano comentó que ante la tragedia de Morena para México, el perredismo tomará un nuevo aire y esto a través de un proceso de modernización y de un relanzamiento para enfrentar la tragedia. Oiga, mucho llamó la atención ayer el cobijo y la defensa que expresó el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, en favor del exgobernador del PAN en Chihuahua, Javier Corral. Reprochó la aprobación de una solicitud de juicio político en su contra en el Congreso local de aquel estado y consideró que Corral es un actor fundamental en el avance democrático en el país y que su legado es claro por ser el responsable de documentar la corrupción de anteriores administraciones en Chihuahua. Por todo esto, calificó dicha acción como una persecución política en su contra. ¿Será que se le adelantan los naranjas a Morena? Clara Brugada, la alcaldesa en Iztapalapa y señalada como una de las corcholatas tapadas de Morena al gobierno de la Ciudad de México, estuvo ayer muy atenta a la reparación de una megafuga de agua que derramó al caño miles de litros. La alcaldesa trajo los reflectores ya que prácticamente estuvo todo el día
en la zona afectada, allá en la colonia El Rodeo. No solo dirigió los trabajos para cambio del ducto dañado, sino que se dio tiempo para atender a vecinos afectados. Un baño de pueblo, pues. Para ser presidenta de México, claro que ya estamos preparados. Esto lo expresó ayer una vez más Claudia Sheinbaum, quien además reiteró: es tiempo de las mujeres en todos sentidos. Ya ni debería ser una pregunta que nos hiciéramos. Sin embargo, la jefa de gobierno de la capital, pese a su proselitismo, parece no levantar, ya que, de acuerdo con la encuesta del Financiero, el canciller Marcelo Ebrard mantiene una elevada aprobación ciudadana para ser el próximo candidato de Morena rumbo a las presidenciales de 2024. No obstante, la confianza de Sheinbaum tiene firmes cimientos asentados pues desde Palacio Nacional. Bajo reserva del Universal. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial se acercan las fechas fatales para el desahogo de recursos de impugnación relacionados con los comicios del 5 de junio en 6 estados. Sin embargo, nos adelantan, en ninguna de las entidades hay posibilidades de que se anule la elección. Incluso en el caso de Hidalgo, en el que se declaró procedente la queja de la Alianza Va por México, ante las declaraciones del presidente López Obrador contra la candidata Carolina Villano. Todo indica que los magistrados de la Sala Superior no darán la razón a la coalición PRI, PAN y PRD. Nos dicen que se considera que la opinión del presidente no habría sido determinante en el triunfo del morenista Julio Menchaca, quien ganó por una enorme ventaja de 30 puntos porcentuales a doña Carolina. Nos hacen ver que en Morena aún no liman asperezas del todo con Ricardo Monreal. Y esto porque el dirigente Mario Delgado sostuvo que hasta los que decían que esos eventos eran ilegales por ser actos anticipados de campaña, ya asistieron. Y esto pues obviamente en alusión a don Ricardo, quien es el coordinador de la bancada morenista en el Senado. Es de sabios cambiar de opinión y revisar bien la ley, dijo el líder del partido. Lo bueno es que 24 horas antes se llamó a la unidad de los morenistas y se prometió piso parejo para todos los participantes. ¿Qué tal si no se hubieran hecho esos compromisos? La bancada de Morena, nos dicen, va sí o sí por el debate de la reforma electoral. Nos adelantan que mañana se convocará a reunión de la Junta de Coordinación Política para presentar el calendario del Parlamento abierto. Será presentado por el coordinador morenista Ignacio Mier y tendrá el respaldo del PT y del Verde Ecologista, pero no de la oposición. Con su mayoría, según dicen, los foros sí se llevarán a cabo, pero sigue sin alcanzarle a los guindas para que el dictamen avance en el Pleno, pues se mantiene vigente la moratoria legislativa del PAN, el PRI y el PRD. Trascendió de Milenio Diario. Si la hoy titular federal de Educación Pública, Delfina Gómez, es seleccionada como la coordinadora de la 4T en el Estado de México y próxima candidata al gobierno de esa entidad, en automático será un hombre quien encabece el proyecto de Morena en Coahuila por un acuerdo de paridad, y el expanista Luis Fernando Salazar es quien suena como el eventual abanderado, a partir por lo menos de lo que se percibe en las preferencias de las encuestas internas. Ambas entidades son los últimos bastiones del tricolor en el país, por cierto. A propósito de chihuahuenses, en poco o nada terminaron los reproches de Gustavo Madero al presidente de Acción Nacional, Marco Cortés. Y esto porque ayer lunes limaron asperezas y el senador hasta terminó respaldando la moratoria constitucional pactada con el PRI y el PRD, y también las decisiones del partido para analizar la viabilidad de un gobierno de coalición en la elección presidencial de 2024. En resumen, el dirigente en turno se queda. Frentes políticos de Excelsior. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no se tolerará ni permitirá que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que, debido a sus supuestas influencias,
quedará impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de un pasado que no regresará. Así lo dijo y lo garantizó la titular de la institución, Ernestina Godoy. Manifestó el compromiso con la ciudad y sus habitantes. Dijo, ningún crimen cometido en agravio de las mujeres quedará impune. Esto en referencia al abogado que mató a su esposa en un restaurante de la Colonia del Valle y quien alardeaba de sus nexos con miembros de la clase política mexicana. La justicia no se tuerce, aquí ya no. Ojalá y así sea, habrá que verlo. Estas fueron las columnas políticas de hoy.